Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Inglaterra, el Reino Unido, la Gran Bretaña, tiene en el día de hoy una nueva primera ministra. Se trata de Liz Truss, quien fuera hasta hoy la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Boris Johnson, que hoy precisamente sale de la casa número 10 del Downing Street, que es el lugar donde está ubicado la sede del primer ministro de Inglaterra. La salida de Boris Johnson, como ya todos sabemos, se da en el marco de una situación escandalosa para la cultura inglesa, para la cultura británica, en la cual pues Boris Johnson estuvo participando en actividades violatorias de las reglas impuestas para los cierres durante el coronavirus, y además había una situación de acoso entre sus funcionarios, y eso dio pie a que Boris Johnson, luego ya de varios escándalos, pues se viera obligado a renunciar y a entrar entonces un nuevo liderazgo en Inglaterra, comandado por el Partido Conservador, los Tories, que se vieron obligados luego de este escándalo y de la renuncia de Boris Johnson, se vieron obligados a hacer, digamos que de manera rápida, un proceso de sucesión interna en el liderazgo de los Tories, en el liderazgo del Partido Conservador, que cuando se inició ese proceso, que dicho sea de paso, no se trata de que Liz Truss haya llegado a ser primera ministra de Inglaterra en base a una elección general, sino que por las características de la salida del gobierno de Boris Johnson, pues ha resultado electa líder del Partido Conservador, y por tanto, como el Partido Conservador es mayoría en el Parlamento, pues a ella le toca la responsabilidad de ser la primera ministra como jefa de gobierno. Hay que decir que Inglaterra se trata de una monarquía constitucional en la cual el rey reina pero no gobierna. El rey le toca, o a la reina en este caso, le tocan las funciones de jefe de Estado. Por eso ustedes ven que los primeros ministros siempre van donde la reina, el saliente para anunciar que sale y el entrante para, digamos que ya dar el pistoletazo de inicio a su gestión. También hay que decir, dentro de este mismo sistema, que aunque se trata de algo protocolar, pero una vez pasadas las elecciones generales, la reina le propone al partido que obtenga mayor cantidad de parlamentarios, le propone que se presente como candidato a primer ministro. Esa es toda la parafernalia, digamos que protocolaria en términos a grandes rasgos de cómo se conforma el gobierno en una monarquía constitucional como la de Inglaterra. Un proceso parecido es el de España, que el rey, en tanto jefe de Estado, le solicita al partido con mayor cantidad de parlamentarios que se prepare para que inicie los contactos para formar gobierno. En este caso no ha sido así, porque ya el gobierno está formado y se trata de la renuncia únicamente del primer ministro. Lo que se estila en estos casos es que el partido inicia un proceso para elegir un nuevo líder, que en lo que concierne a este tema, Boris Johnson maniobró para extender su tiempo una vez admitido que él debía renunciar. Incluso estaba hablando de postergar la decisión hasta la convocatoria de elecciones, y fueron unos días de mucha presión, en lo que luego quería entonces pedir que se le permitiera convocar un nuevo congreso
en el proceso ordinario que iba a implicar una ruta de 5 o 6 meses. Es lo que implicaría que él iba a durar en el gobierno ese tiempo. Sin embargo, se le obligó prácticamente a convocar un esquema abreviado del proceso para la elección de su sucesor, y pues eso ha dado pie con que hoy tengamos en Inglaterra una nueva primera ministra, que, como dato curioso, en Inglaterra han habido 3 primeras ministras, o sea, 3 mujeres siendo jefas de gobierno: la emblemática Margaret Thatcher, Theresa May y ahora Liz Truss. Pero ¿cuál es el común denominador? Y aquí es que esta es la curiosidad que me llama la atención. Bueno, que las 3 han sido llevadas a ser primeros ministros de Inglaterra por el Partido Conservador. Y esto llama la atención porque se supone que, en base al discurso de equidad de género y en base a una serie de digamos que de ideas que se maneja desde el laborismo, pues lo más lógico era que una mujer fuera llevada por el laborismo a ser primera ministra. Sin embargo, las 3 mujeres que han alcanzado esa importante posición han sido llevadas o liderando el Partido Conservador. Ahora, hay que ver muchos aspectos en este tema de esta nueva primera ministra. Yo pienso que creadas las condiciones ya con esta nueva, con Liz Truss, que tiene algunas características. La primera es que ha sido una mujer que ha ido saltando de opción política en opción política. Originalmente Liz Truss no es conservadora, no pertenece al Partido Conservador. Originalmente ella inició con el Partido Liberal, los Lib Dems, los liberales demócratas, que fue la primera casa política de Liz Truss. Ella luego se va al Partido Conservador en la camada de jóvenes que siguieron a David Cameron. David Cameron, recordemos que llegó a primer ministro de Inglaterra con apenas 39 años de edad. Más bien lideró el Partido Conservador con apenas 39 años de edad, y luego con 42 llega con una camada de jóvenes, entre los que estaba Liz Truss, a gobernar Inglaterra. Entonces es en ese marco que también tenemos que, como fue una mujer que creció bajo la sombra del liderazgo de David Cameron, cuando se hace el Brexit, Liz Truss era de quienes se oponían a la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Pero una vez ganado el Brexit, la opción de salida, pues ella, como cuenta en alguna entrevista, se dio cuenta que quedarse en el Brexit, es decir, no revertirlo, podría tener muchas ventajas. Eso es lo que se convirtió en lo que los ingleses llaman una Remainer. Es decir, ella se queda en el esquema del Brexit para impulsar una serie de situaciones. Se considera a ella una mujer que cambia de bando. No es una mujer, digamos, que se queda rígida en sus posiciones, sino que tiene una flexibilidad en cómo maneja todos estos temas, en cómo maneja las situaciones. De hecho, en Inglaterra hay ahora mismo una expectativa a ver cómo ella va a evolucionar. Y ya luego vamos a hacer nosotros nuestro pronóstico de cómo pensamos que ella pueda manejarse como primera ministra. Se hace un paralelo con ella siempre, o al menos en esta coyuntura, con Margaret Thatcher. Ella es una gran admiradora de Margaret Thatcher, pero también en las condiciones en las que ella llega
a la posición de primera ministra, a liderar el Partido Conservador y por tanto ser la primera ministra de Inglaterra, es una condición parecida a la que estaba Inglaterra cuando Margaret Thatcher asumió en 1979 la posición de primera ministra, y de ahí hizo una larga trayectoria que la llevó a convertirse en uno de los principales referentes de la política a nivel global, sobre todo por su condición de mujer en una época en la que no era muy dado las mujeres liderando estados y más una potencia como Inglaterra. Todavía hoy día hay mucha resistencia y han pasado ya más de 40 años de ese momento. Imagínense ustedes lo que significó para el mundo tener a una mujer al frente de una potencia como Inglaterra. Pero siguiendo en este esquema, hay muchas expectativas sobre qué va a hacer Liz Truss una vez con el poder en la mano. Estaba leyendo un reportaje que hizo la BBC precisamente sobre este tema, en el que decía que para sus más cercanos, los que han llegado a conversar con ella, han notado en ella más que nervios o más que tensión por el desafío que tiene por delante, pues más bien entusiasmo y deseos de ejercer su posición. Ella ha prometido, entre otras cosas, que tan pronto llegue que tan pronto empiece a gobernar, pues va a proponer un programa de corte de impuestos, porque ella, como liberal y como conservadora, cree en un esquema en el que los impuestos sean menos como una forma de estimular a la economía. Y es precisamente ese lineamiento de la línea de pensamiento que ella lleva en este tema. Ahora, mirándolo en términos reales, hay que ver también que, y esto es algo importante, que ella, cuando se abre la carrera sucesoral de Boris Johnson, ella no era la favorita. De hecho, se consideraba a ella hasta una suerte de candidata testimonial del proceso. Quien tenía todas las papeletas era precisamente a quien ella venció, al anterior ministro de Finanzas, que tenía ascendencia india, y se iba a convertir, todo estaba listo para que se convirtiera en el primer jefe de gobierno de Inglaterra que no es blanco. La primera vez que un primer ministro no era blanco sería cuando este joven alcanzara, anterior ministro de Finanzas, con una fortuna importante en el mundo financiero que había hecho como banquero, pues alcanzara esa posición, y estaba todo listo para que él ganara. Pero esta mujer, con un discurso que conectó con las bases del Partido Conservador, pues logró no solamente conquistar a muchos de sus compañeros en el Parlamento, que la fueron apoyando para que quedara entre los dos que llevaran a las bases del Partido Conservador, unos 170,000 miembros que tenían derecho a voto. Y en un sprint que hizo esta líder política, pues terminó alzándose con el triunfo, aunque hay que decirlo, con un margen menor al esperado. Cuando ella clasifica a la segunda vuelta o a la vuelta decisiva en el Partido Conservador, hay un mecanismo de elección que es el siguiente. De manera abierta, como si fuera el colegio cardenalicio, los parlamentarios van proponiendo nombres para ser líderes del Partido Conservador. Conforme van pasando las rondas, se van eliminando los menos votados, y cuando quedan entonces los dos más votados, esos se llevan al universo de la militancia para que escoja entre ellos quién debe ser el líder del partido. En este caso, esta mujer fue creciendo conforme iban pasando rondas, iba ascendiendo puestos, hasta que ya luego pues
terminó ganando, claro, como decíamos, con un margen mucho menor al esperado, porque se esperaba que ella ganara con una votación superior al 70%. Sin embargo, terminó obteniéndola con el 56, el 57% de los votos, que es todavía una importante mayoría, porque ella tuvo en los debates algunas debilidades importantes que yo le pido a la gente que vaya y busque en YouTube estos debates, porque es muy interesante ver cómo estos políticos europeos manejan las contradicciones y cómo cualquier cosa se puede utilizar para disminuir o incrementar las posibilidades de un candidato o candidata. Hay que decir en el caso de Liz Truss, que se hizo famosa hace unos años, se hizo viral en Inglaterra por un famoso discurso que ella dio en el que promovía el queso y el cerdo inglés, que también yo recomiendo a la gente que vaya y lo busque para que también conozca un poco de cómo se movía esta señora cuando su perfil era muy bajo, aunque ella fue tanto ministra de Ambiente en el gobierno de Boris Johnson, y fue ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno, fue ministra de Ambiente en el gobierno de David Cameron y fue ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Boris Johnson. Pues siempre ella tuvo un muy bajo perfil, y eso obviamente pues contribuyó a que en principio a ella no se le dieran grandes posibilidades, como fue desde el principio. Ya fue subiendo conforme iban pasando las rondas, iba salvándose de la eliminación hasta que al final consiguió la victoria. Ahora, ya entrando en la parte final de nuestro comentario, en el que hemos hecho algunas reflexiones sueltas sobre este tema de Inglaterra, yo pienso que en lo que tiene que ver con ella, para ir de lo particular a lo general, hay que poner el ojo en su forma de liderar. Particularmente tengo la corazonada de que hoy inicia una era importante en Inglaterra con esta mujer al mando. ¿Por qué? Bueno, porque ella ha dado muestras de que es una mujer muy pragmática. Y comúnmente en este tipo de coyunturas, cuando surgen líderes pragmáticos, pues llenan las expectativas muy rápido, porque no van allí con una agenda ideológica, sino que van a resolver situaciones. Y si ella mantiene altos los índices de credibilidad, es muy probable que ella empiece entonces a constituirse en la líder de una era. Incluso me voy más lejos. Yo estoy viéndola a ella como una líder. Yo no la quiero comparar con Margaret Thatcher. Pienso que le falta todavía tiempo para que uno pueda tener esa comparación. Margaret Thatcher además era una mujer con un avituallamiento intelectual profundo. Era una mujer con conocimiento de causa de lo que hablaba. Además, era una mujer de ideas muy firmes, muy convencida de lo que había que hacer en Inglaterra, y así lo evidenció. Pero yo pienso que en su caso estaríamos hablando más bien de una líder parecida al perfil de Tony Blair. Es decir, Tony Blair era un laborista pragmático que con ese discurso, con esa visión de la denominada tercera vía, dominó una era en Inglaterra y en el mundo. Se convirtió en algún momento en una referencia de la política global. Él tuvo un traspiés del que nunca se pudo levantar, que fue el apoyo a Bush a la guerra con Irak, que obviamente destrozó su credibilidad y lo marginó a convertirse en un político del montón. Liz Truss tiene un perfil parecido. Hay que ver que ella pues no caiga en lo que cayó en un exceso de pragmatismo en el que cayó Tony Blair, pero a mí me parece, por lo que he podido ver de ella, que tiene madera para liderar una era en Inglaterra.
fíjense una cosa, ella no llega en una elección general, las elecciones generales serán dentro de 18 meses, si mi memoria no falla, y si ella logra rearticular la credibilidad del gobierno de Inglaterra, solamente con eso, pues ella evidentemente que va a conseguir mantenerse en el tiempo. Y si además cumple su palabra de que tan pronto sea primera ministra, que ya tiene el chance en pocas horas, va a iniciar un programa de baja de impuestos. Si cumple con eso, tendremos a Liz Truss por mucho tiempo liderando Inglaterra. Esto es para que lo veamos así en ese ámbito. Ahora, Inglaterra tiene un problema mayor, que es el problema, primero el problema económico y segundo el problema que afecta a toda Europa, que tiene que ver con su dependencia de la energética de Rusia. En el caso de Inglaterra, con su alianza tradicional e histórica con los Estados Unidos, habría que ver cómo ellos van desarrollando estrategias para que esa situación no les afecte. Yo veo de verdad a Inglaterra en manos de Liz Truss con grandes posibilidades de realzar el vuelo. Había estado en los últimos, sobre todo después del Brexit, Inglaterra ha venido dando tumbos desde Theresa May, Boris Johnson. Hay que ver que esta es la cuarta primera ministra en 5 años. Es decir, que ha tenido una inestabilidad política pocas veces vista en una nación como esta. Entonces, tienen ahora el desafío de reconstruir credibilidad, y esto lo tiene Liz Truss, reconstruir la credibilidad del gobierno para luego entonces tratar de remontar a toda una era, que es lo que yo proyecto y pronostico para esta líder europea. Hasta aquí el video de hoy de Líneas de Guerra, no sin antes invitarles como siempre a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares este contenido. Hasta la próxima.